Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves. Mucha información en materia internacional, sobre todo tenemos detalles del choque que hubo en Washington entre un helicóptero y también entre un avión, la cantidad de víctimas y información nacional. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Claro que sí, información nacional muy importante. Vamos a ir a ella de inmediato. En una tensa citación, el diputado Luis Aguirre y el ministro de Desarrollo Abelardo Pinto se volvieron a encontrar luego del incidente del fin de semana, cuando el parlamentario le recriminó su trabajo al titular del MIDES en Ipala, Chiquimula. Le debería dar vergüenza venirle a la cara y aquí a Ipala no ha traído una bolsa de comida. Esta fue la discusión ocurrida el pasado sábado en Ipala, Chiquimula, entre el jefe de la bancada cabal Luis Aguirre y el ministro de Desarrollo Abelardo Pinto. Este jueves ambos se volvieron a ver la cara, solo que en el Congreso en una tensa citación donde los diputados le sugirieron al funcionario que analice su dimisión al cargo y le aseguraron que lo denunciarán, ya que exponen que no puede ser secretario general en funciones del movimiento Semilla y ministro a la vez por prohibición en la ley electoral. Entonces usted por ley no puede ser ministro de esa cartera. Entonces, si usted renuncia, nosotros no presentamos la denuncia, sino vamos a proceder a presentar la debida denuncia para la ejecución. Enseguida Pinto trató de responder, pero Aguirre ya había levantado la reunión. Óigame, eso no tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral, que con la suspensión y la cancelación del partido no se han operado. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿hasta cuándo usted no es así, señor diputado. Le invito a que veamos ese tema con el Tribunal Supremo Electoral. Tras salir de la citación, Pinto explicó que su renuncia del cargo en el partido no se ha conocido en el TSE por el proceso de cancelación de la agrupación partidaria. De igual manera, es ahora que el partido está en proceso de cancelación. Los procesos administrativos dentro del Tribunal Supremo Electoral están completamente cerrados para nosotros. Entonces no es una cuestión de un capricho personal de no querer renunciar. Yo soy respetuoso de la ley. Mientras tanto, Aguirre salió a arremeter contra Pinto. La vamos a poner en el MP. Y también en el Tribunal Supremo Electoral, realmente en todas las instancias que tengan que ver, porque realmente es preocupante que para unas cosas el partido sí esté cancelado y para otras no, pues él tiene que resolver su situación de una u otra forma y no es el secretario del partido para poder tomar ese tipo de cargos. Durante la citación, los diputados aprovecharon para cuestionar sobre aspectos como el incremento de la desnutrición, pagos y el alquiler de su edificio, entre otros temas. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y donde también hubo una citación que por momentos se tornó tensa fue en la Comisión de Vivienda, que convocó al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, quien aprovechó para pedir a los diputados que reduzcan el número de reuniones, ya que aseguró que aunque lleva 17 días en el cargo, ha sido convocado por lo menos 16 veces. Sin embargo, las diputadas de la comisión le señalaron que seguirán llamándolo, ya que consideran que debe rendir cuentas sobre el trabajo en el Ministerio de Comunicaciones. El año pasado, según datos del Ejecutivo, los funcionarios acudieron en más de 1.500 ocasiones al Congreso de la República por citaciones. Y claro, hay que responderles, pero sí le quiero hacer énfasis. No es que no quiera venir, es que son 16 citaciones en 17 días. O sea, preparar los documentos que nos requieren, sentarse con el equipo a ver la mejor manera para no venir a dar excusas. Eso quita tiempo. Y lo que necesitamos nosotros es tiempo. Si hay que venir a las citaciones, perfecto, venimos a las citaciones, pero queremos venir con todos los elementos de juicio. Mire, el fiscal Rafael Curruchiche llegó a gestión penal de Torre de Tribunales y solicitó el retiro del derecho de antejuicio de Juan Gerardo Guerrero Gárnica, secretario privado de la presidencia. Según la FECI, el señalado habría brindado declaraciones falsas en su calidad de notario y firmó en las hojas de adhesión para la constitución del partido político Movimiento Semilla. Desde que se reveló el caso Corrupción Semilla, 10 personas han sido procesadas, entre ellas ex trabajadores del Tribunal Supremo Electoral y ex funcionarios ligados al partido que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo. Hace algunos minutos, el secretario privado de la presidencia emitió un comunicado en el que señala que está a la espera de la notificación y conocer el expediente por el cual se les indica. Agregó que ejercerá todos los medios que la ley le otorga para defenderse.
En su calidad de notario, el abogado Juan Gerardo Guerrero Garnica, en el mes de mayo del año 2018 al 2019, a requerimiento de la hoy prófuga de la justicia, Cintia Alejandra Rojas Donis, él interviene y manifiesta en la hoja de adhesión del grupo promotor del partido político Movimiento Semilla, en la frase "por mí y ante mí". Él asegura haber tenido a la vista los documentos que le presenta Cintia Alejandra Rojas Donis, mas sin embargo en aproximadamente 4 o 5 hojas de adhesión no aparece ni la firma del notario en ese entonces, Juan Gerardo Guerrero. El ministro de Gobernación solicitó un informe sobre los protocolos que se implementaron en la orden de captura del abogado Eduardo Masaya. El funcionario indicó que emitirá una postura en redes sociales. Según el ministro de Gobernación, la Policía Nacional Civil solo puede ejecutar órdenes de captura que estén firmadas y selladas por un juez, pero han existido casos en los que las órdenes contienen documentos falsos. El funcionario indicó que solicitó a las unidades internas de la PNC un informe sobre el procedimiento que se siguió para ejecutar la captura contra el abogado Eduardo Masaya, involucrado en el caso denominado Corrupción Semilla. Yo lo que he solicitado es precisamente una evaluación de esos protocolos porque tengo dudas sobre la aplicación de ellos. Yo espero que me den un avance preliminar en el transcurso del día y pondré mi posición en las redes. La captura de Eduardo Masaya se efectuó la noche del pasado martes, mientras se encontraba en un evento en representación de la planilla 10 que compite por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios. La orden fue firmada por el juez Freddy Orellana bajo el presunto delito de falsedad ideológica durante la conformación del partido político Movimiento Semilla. Sin embargo, el abogado refirió que se trataba de un acto de intimidación de parte del Ministerio Público debido a que las votaciones del CAN están próximas a realizarse. Un día después, el juez Freddy Orellana decidió ligar a proceso al abogado y enviarlo a prisión preventiva a la cárcel de Matamoros. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el próximo 12 de mayo. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Por cierto, la postura del ministro de Gobernación llegó hace pocos minutos. Hizo una publicación en la red social X en la que dio a conocer que se encontró que 2 agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC llevaron a cabo acciones fuera del procedimiento policial cuando hicieron cumplir las acciones ordenadas por el juez Freddy Orellana, por lo que fueron removidos de sus cargos y se ha ordenado una investigación para deducir responsabilidades administrativas o penales. Mire, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el CAN, definió la continuidad de la planilla 10. Esto luego de la captura de Eduardo Masaya, quien integraba la misma buscando un puesto. Dicha planilla está encabezada por Patricia Gámez, quien fue jueza del organismo judicial. El abogado Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Colegio, convocó a sesión para este jueves 30 de enero, donde se analiza el caso de la planilla 10, Unidad por Justicia, ante la captura de uno de sus integrantes. Por medio de un comunicado, la planilla 10 informó que culminada la reunión se reiteró que la inscripción de su planilla quedaba en firme, tal cual ocurrió el 22 de enero. Allí se indicó que se recibió el respaldo de la mayoría de las planillas inscritas que reconocieron el derecho de participar y los agremiados de elegir. En el comunicado también se indicó que esto, pese a las reiteradas solicitudes de la planilla 1 de restringir la participación, lo que demuestra que, según ellos, en su comunicado, la motivación a la persecución política a nuestro candidato. Aseguraron que el 7 de febrero estarán presentes en las urnas, buscando con ello obtener la junta directiva. Y en más noticias, el Congreso remitió a la Corte de Constitucionalidad un tercer informe con copia de la última acta de la Comisión Permanente, donde señala que nunca se restableció como bancada a los diputados del Movimiento Semilla. A la decisión se opusieron los diputados César Amezquita y Sonia Gutiérrez, y según consta en el acta, la Corte de Constitucionalidad solicitó este informe previo a entrar a resolver una debida ejecutoria que presentaron los diputados de Vamos, quienes pretendían anular la
restitución del bloque como se anunció la semana pasada, pero por la cual luego el Congreso dio marcha atrás, incluso retirando el logo de los perfiles de los diputados oficialistas. Y nuevamente los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral se ausentaron de una reunión de pleno convocada por la Blanca Alfaro. Sin embargo, esta vez podría traerles consecuencias legales. La reunión estaba prevista para hoy a las 7 horas. Sin embargo, los magistrados suplentes decidieron no asistir. Ante ello, la presidenta en funciones, Blanca Alfaro, anunció que se interpondrán denuncias por incumplimiento de deberes. Los denunciados son Álvaro Cordón, Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo, Noé Ventura y Pablo Leal Oliva. Por lo que a partir de este momento se instruye al Departamento Jurídico que a la brevedad posible y antes del mediodía se notifique al Ministerio Público para las acciones correspondientes, que de no hacerlo incurriría yo también en un incumplimiento de deberes, donde se manden las notificaciones, las respuestas que ellos han dado, donde se excusan de asistir, que es la mejor prueba que las convocatorias han sido con la fe pública que ostenta el señor secretario general del Tribunal Supremo Electoral y que han sido de conformidad con la ley. Según Alfaro, los magistrados suplentes han mantenido una constante negativa de asistir a los plenos y por ello se deben seguir los juicios que en derecho corresponden. Además, señaló a los togados de decir falacias respecto a los argumentos que han planteado para no integrar el pleno. Ellos nunca han reconocido que existieron esas convocatorias, pero sí se hizo presente el magistrado Marlon Barahona, sí se hizo presente el magistrado Noé Ventura, sí se hizo presente el magistrado Cordón. Entonces, ¿cómo dicen que no existieron? Y luego, pues con la cuestión de que la presidencia de manera ilegítima la tenía. Ahora ya se presenta el magistrado Gabriel, se hace entrega de la presidencia, luego tiene estas dificultades. Volvemos a una situación totalmente distinta. Según las autoridades del TSE, la crisis ha comenzado a afectar el funcionamiento del tribunal porque no se ha podido tomar ninguna decisión que requiera el aval del Pleno. Además, repercutirá en los preparativos de las elecciones generales 2027. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y en más información esta noche, el Ministerio Público investiga una estructura criminal que supuestamente se apoderaba de propiedades en desuso en el departamento de Quetzaltenango. Investigan la posible implicación de algunos funcionarios. El Ministerio Público realizó un allanamiento en el segundo registro de la propiedad en Quetzaltenango, esto en seguimiento a un caso por estafa y falsedad. En este proceso se sospecha sobre la participación de funcionarios y notarios de la institución. El ente investigador detalla la manera en la que supuestamente opera esta red criminal en el departamento. La Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango, en coordinación con la fiscal regional de la región 8 Occidente, realizó una diligencia en el segundo registro de la propiedad, ubicado en dicho departamento. Como resultado de la diligencia, se efectuó el secuestro de 20 expedientes registrales, los cuales son de interés para la investigación en curso, con el propósito de que sean sometidos a las pericias correspondientes. De conformidad con la denuncia que dio inicio a la investigación, una estructura criminal dedicada a apoderarse de bienes inmuebles en desuso en el departamento faccionaba instrumentos públicos de compraventa, presuntamente falsificando firmas y sellos de notarios, para luego, amparándose en dichos documentos y una vez inscritos en el referido registro, acudir a entidades financieras para solicitar créditos, los cuales posteriormente no eran cancelados. El titular del segundo registro de la propiedad aseguró que se ha colaborado con el Ministerio Público para agilizar los procesos de investigación. Además, detalla que se denunciará cualquier anomalía con la reestructuración que se realizará. Concretamente no hemos denunciado estructuras porque todavía no tenemos evidencias concretas. Solo estamos, como ya dije, tomando acciones preventivas por el tema del robo de propiedades y este es el año en que vamos a reestructurar departamentos. Y si hay alguna evidencia concreta que señale a personas en particular, lo vamos a denunciar. De eso no hay duda. Esta es la segunda ocasión en que se realiza un allanamiento en esta institución. En agosto del año pasado se realizó un operativo en este lugar, al igual que en una dependencia de la Municipalidad de Quetzaltenango. Reportó Lucero Zapalú. Y el juez Freddy Orellana acató la orden de una sala y ligó a proceso penal a 4 exmilitares por lavado de dinero. Anteriormente los había beneficiado por falta de mérito, pero ahora deberán ser investigados.
La Sala Tercera de Corte de Apelaciones resolvió que 4 exmilitares sean ligados a proceso penal por lavado de dinero. El juez Freddy Orellana dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala y ahora los exmilitares Jorge Arturo Vega, Byron Manuel Santos, José Alfredo Cotzojay y Enrique Hernández serán investigados por un delito más dentro de la carpeta judicial del caso Industria Militar. Anteriormente, el juez Orellana los había beneficiado al dictar falta de mérito en este delito. Los exmilitares ya habían sido sentenciados al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, esto por asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo. Durante la audiencia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación solicitaron medidas de coerción que incluía prisión preventiva y el pago de una caución económica. Sin embargo, el juez señaló que no existe ningún peligro de fuga y que ellos ya cuentan con medidas sustitutivas, por lo que declaró sin lugar la petición del MP y la PGN. El juzgador dio el plazo de 1 mes al Ministerio Público para que amplíe la investigación y además programó para el próximo 27 de marzo el inicio de la etapa intermedia, donde el MP buscará que los exmilitares enfrenten juicio. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Prácticas extremas. Fanatismo. Las víctimas del pastor Lija Rock eran incapaces de oponer resistencia porque estaban sometidas a la autoridad religiosa absoluta del acusado. Un líder carismático y personas dispuestas a entregarle su voluntad. Prisioneros de la fe, el poder de las sectas. Dos líderes de la secta Lev Tahor fueron detenidos en un hotel de la zona 1. Son señalados por las autoridades de forzar a menores a contraer matrimonio. 2 miembros de la secta Lev Tahor fueron capturados en un hotel de la zona 1 capitalina, luego de una serie de allanamientos desarrollados este jueves en el caso de abusos contra menores de esta comunidad. Los detenidos fueron identificados como Aaron Teller, presunto líder de la secta, y Joseph Rosner, quien según el MP era el encargado de celebrar los matrimonios forzados entre los menores. El hotel fue rodeado por policías, agentes de la Interpol y la Procuraduría General de la Nación. Además, secuestraron documentos que servirán como evidencia durante la investigación. Se coordinó la captura de 2 personas. Uno de ellos es el líder de esta secta judía Lev Tahor, él por el delito de trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado. Se trata de Aaron Teller. Asimismo, se coordinó la captura de Joseph Rosner. Él sería el encargado de celebrar estos matrimonios entre niñas y miembros de esta secta judía. Él también está por el delito de trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado o servil. Asimismo, se coordinó la llegada de un traductor de Yiddish que verificara que los derechos de ellos, pues no hablaban el idioma español, no fueran violentados, y estuvo todo el tiempo brindando un acompañamiento. Uno de los objetivos de los allanamientos fue recuperar a 11 menores que cuentan con alerta activa de Alba Kenneth, sin embargo no fueron hallados. La investigación inició en diciembre pasado luego de una denuncia que fue interpuesta por 4 adolescentes que huyeron de la secta. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Vamos a cambiar de tema. Autoridades del Ministerio de Salud denunciaron que el banco de leche del Hospital Roosevelt se pagó, pero no existe. Hay una empresa a la que se le responsabiliza de ese caso y otras irregularidades. Este jueves se reveló un caso de corrupción en el proyecto de construcción de un banco de leche para el Hospital Roosevelt en la zona 11 capitalina. La papelería de la obra existe, pero se fragmentaron las adquisiciones como puertas y ventanas para hacer compras directas. Luego se causó deuda de arrastre y se pagó, pero todo esto solo está en papeles porque las instalaciones no existen. El Ministerio de Salud denunció a una empresa vinculada a Douglas Alexis Espinales y a esta se le adjudicaron los proyectos del Banco de Leche Fantasma. Se recalcó que se tuvo que licitar la obra millonaria en lugar de optar por compras directas. Además, la compañía tiene otros proyectos que no se efectuaron o no fueron concluidos. La empresa de Espinales está relacionada al caso B410 Eureka. Se pagaron 235.502.878.34. Muchos de estos pagos tuvieron que ver con el Banco de Leche Imaginario y con otros tantos gastos que no estaban documentados, no tenían documentos de respaldo, no se habían hecho los procesos que la ley señala y se pagaron simplemente con el requerimiento que hacía alguno de los proveedores. Aquí hay cosas, por ejemplo, que se contrató maquinaria pesada, tractores y ese tipo de... Se arrendaron para hacer trabajos en el hospital que obviamente nunca se hicieron
y que ese monto, como digo, que efectivamente ya se pagó, llegó a esa cantidad, quedaron pendientes 48 millones. Entonces, entender la lógica del banco de leche y la lógica que se hace sobre la persona que se pidió ser investigada es entender también la deuda de arrastre que se hizo pagar al hospital. Melgar añadió que a la empresa o proveedor se le adjudicaron fondos para proyectos que no se realizaron o fueron sobrevalorados por medio del Ministerio de Salud y también del de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El monto total ronda los 23.200.000 quetzales que fueron adjudicados en el Ministerio de Salud, más ya decía yo 15 millones que se le adjudicaron en el MISIBI como supervisor de la construcción del Hospital de San Benito. Algunos de esos pagos quedaron pendientes, ya decía yo, con una parte de la deuda de arrastre, pero esos son los montos. Perdón, comisionado, ¿en qué administraciones faltó? ¿De gobierno? Sí, esto ocurrió en el año 2023. Las autoridades denunciaron a Espinales, sin embargo, advirtieron que deberá ser el Ministerio Público que identifique si participaron o no altos funcionarios del gobierno de Alejandro Yamatei. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. En otras cosas, desde 2024 un informe, el último informe de Conred, reveló daños severos en la estructura del puente del Río Dulce en Livingston y Izabal. El CIF analiza la construcción de otro paso o la intervención del actual, aunque eso podría llevar años. Sin embargo, el deterioro de la ruta llevó a vecinos a bloquear el paso, exigiendo una intervención urgente. Debido a la mala condición de la carretera y daños en la estructura del puente de Río Dulce en Izabal, vecinos bloquearon por al menos 5 horas el paso para exigir su reparación. Utilizando mototaxis, automóviles y motocicletas, lograron cerrar el tránsito de vehículos en ambos sentidos sobre el kilómetro 273.5 de la ruta CA13 en Livingston y Izabal. Esa vía conecta con Petén. También se bloqueó la ruta con dirección a El Estor. En el lugar, vecinos inconformes pidieron al Ministerio de Comunicaciones que reparen el tramo sobre el puente Río Dulce y el resto de la ruta. Asimismo, aseguraron que han sostenido reuniones con los exministros del presidente Bernardo Arévalo, así como de gobernantes anteriores, pero sus solicitudes no han sido atendidas. Los vecinos temen el colapso del puente si no se efectúan las reparaciones. En agosto, Guatevisión y Prensa Libre tuvo acceso a un reciente informe técnico elaborado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que reveló daños severos en su infraestructura. Resulta que el puente de Río Dulce pues, ha sufrido varios daños. Ha venido el viceministro y han venido otras personalidades de gobierno a evaluaciones, pero desafortunadamente pues, ese es un caso que no se ha podido solventar. Lamentablemente, hasta la fecha no se tiene una respuesta de parte del Ministerio de Comunicaciones ante esta problemática que al final de cuentas pues afecta a una gran parte del departamento de Izabal. Los hallazgos no son nuevos, pero los daños se han agravado según los estudios que la Conred efectuó desde 2017, en donde se ha alertado sobre el deterioro de la infraestructura. El último informe corresponde a marzo de 2024. El deterioro se ha acumulado y lo evidencian inspecciones realizadas en 2022 y otra sobre 2024, en donde se señalaron que se detectaron problemas críticos. Las evaluaciones advierten que el deterioro y daño de algunos componentes de la estructura del puente y del pavimento son indicadores de la necesidad que requiere un mantenimiento adecuado, algo que no se ha dado. Se solicitó al Ministerio de Comunicaciones una postura sobre esta situación y las medidas a tomar, pero al cierre de la nota no se obtuvo. Con imágenes de Brian Orellana, reportó Andrea Domínguez. Mire, porque nuestros equipos no descansan, aquí tenemos precisamente lo que hace unos momentos el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura dijo sobre precisamente la postura sobre el puente de Río Dulce, asegurando que este viernes 2 ingenieros de la Dirección General de Caminos viajarán al lugar para hacer una evaluación interna de la estructura del puente. En su inspección buscarán determinar una ruta a seguir para evitar más riesgos. Y vamos a continuar, hay más noticias. El Hospital General asegura que aunque enfrentó una crisis de sobrepoblación de pacientes, especialmente en la emergencia, ahora, aunque siguen saturados, están recibiendo ya pacientes, aunque el área de consulta externa continúa sin encamamiento.
La alta demanda de atención médica en el Hospital General San Juan de Dios ha generado una crisis en sus servicios. Las autoridades del hospital informaron que debido a la saturación en la emergencia y la consulta externa, a inicio de semana se vieron obligados a cancelar las visitas a los pacientes y a trasladar a otros a centros asistenciales. Finalmente solo trasladamos 7 pacientes. Hicimos lo menos posible, lo que hicimos fue movilización dentro de nuestro propio hospital, de tal manera que se saturaron algunos servicios, pero con el constante flujo, pues afortunadamente estamos saliendo adelante. La necesidad de realizar traslados hacia otros centros asistenciales se ha dado principalmente por el desbordamiento de la emergencia, que tiene capacidad entre 50 y 60 pacientes. Sin embargo, por el cierre que se dio en el Hospital Roosevelt por la falta de agua que tenía este centro asistencial, llegaron a atender a más de 200, algo que implicó quedarse sin espacio. La emergencia originalmente fue diseñada para aproximadamente 50 pacientes. Ahorita estamos con 162 pacientes, pero aún a pesar de eso nosotros nos sentimos con la capacidad de poder seguir. La verdad es que nosotros quisiéramos que las personas nos comprendieran que el objetivo es poderlos ayudar, pero hay limitaciones de espacio físico, de recursos. En lo que se refiere a insumos, estamos totalmente abastecidos. Además, debido a la saturación, el hospital ha suspendido temporalmente el encamamiento de nuevos pacientes provenientes de la consulta externa, mientras que la emergencia ha vuelto a funcionar con normalidad. Todas las emergencias tienen capacidad en este momento. Lo que sí no tenemos, pues evidentemente, es camas disponibles para ingresos de consulta externa. El Hospital General San Juan de Dios aseguró que seguirán intentando atender a pacientes. Sin embargo, señalan que con cada accidente que ocurre, la ocupación incrementa, pero los espacios no. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Cancillería confirma que el secretario de Estado de Estados Unidos estará en el país el 4 y 5 de febrero. Durante su estadía se podría abordar un acuerdo para que Guatemala sea tercer país seguro. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más. Guatemala se prepara para recibir al secretario de Estado de los Estados Unidos. En la negociación se podría plantear que el país volviera a brindar asilo a retornados de otras nacionalidades ante las promesas de campaña de la administración de Donald Trump. El próximo 4 y 5 de febrero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Guatemala para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo y los ministros de Relaciones Exteriores y Gobernación. La agenda de trabajo es una agenda muy concreta alrededor de temas de migración, de temas de seguridad y de cooperación en otras áreas estratégicas. Sin embargo, el tema principal podría ser la negociación de un acuerdo migratorio que posicionaría a Guatemala como un tercer país seguro, es decir, un país que brinde asilo a deportados de otras nacionalidades. Esta figura ya fue firmada en el pasado por las autoridades de Gobernación y Cancillería, pero durante la administración del expresidente Jimmy Morales. No es un tema del Ministerio de Gobernación, sino que es una visión integral donde tenemos que seguir las líneas estratégicas del presidente. No estamos cerrados como gobierno a esa posibilidad, pero tampoco podemos ser tan, digamos, como el anterior proceso, porque si uno analiza lo que firmó el ministro Egenhard en sus resultados, de acuerdo a sus objetivos, no resultó ser lo que esperaba la mayoría. Entonces hay que replantearlo, cuál es el objetivo. Es decir, es un tema que hay que discutir y que está abierto
el gobierno a sentarse a trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Anteriormente, el canciller Carlos Ramiro Martínez aseguró que lo que Guatemala tiene que ofrecer a los Estados Unidos es su posición geográfica para el combate al crimen organizado. Pero ¿será suficiente para evitar que el país vuelva a brindar asilos a deportados de otras nacionalidades? En 2019, el exministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, firmó el acuerdo, el cual generó preocupación entre los defensores de derechos humanos bajo el argumento que Guatemala no tiene la capacidad de proteger a los migrantes. Pero el presidente Donald Trump ya ha empezado a cumplir sus promesas de campaña. Incluso ordenó congelar la cooperación internacional durante 90 días, afectando a Guatemala en al menos 12 programas relacionados a justicia y desarrollo para el país. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Por cierto, migrantes que permanecían de manera ilegal en Estados Unidos son capturados en redadas y en sus testimonios cuentan que son tratados como delincuentes y que viajan encadenados en los aviones militares. Aseguraron que no intentarían irse de nuevo por la implementación de nuevas políticas del presidente Donald Trump. Un cuarto vuelo extraordinario ingresó este jueves al centro de recepción de retornados en la zona 13. Migrantes guatemaltecos cuentan su experiencia al momento de ser detenidos en Estados Unidos por las autoridades que realizan redadas incluso hasta en las empresas en donde saben que han contratado a mano de obra latina. Además, en los aviones militares viajaron encadenados. Marielos es una migrante originaria de Alta Verapaz que viajó hace 2 meses a Texas. Sin embargo, fue detenida cuando caminaba en la calle. Contó que fue tratada como delincuente a pesar de estar embarazada. Al preguntarle si volvería, aseguró que no. ¿Cómo está la situación? Pues muy mal, demasiado mal. Todo lo que, se vive en el transcurso de todo el camino es muy duro, muy duro. ¿En dónde te deportaron? En Texas. En Texas. ¿Y acá en el avión les pusieron grilletes? Sí, a todos. ¿Cuál era tu condición? Bueno, el mío no. En las condiciones de los compañeros sí eran bien feo porque ya todos venían con grilletes, bien amarrados. Otro guatemalteco que por seguridad no quiso mostrar su rostro, contó que acababa de llegar a los Estados Unidos cuando fue detenido por la policía migrante. Advirtió además a otros guatemaltecos que tengan cuidado. Yo llegando estaba a Estados Unidos cuando la migración me agarró. Todavía no había llegado a mi destino, pero las cosas allá en la frontera, allá en Estados Unidos, las cosas están, podría decir yo, hay mucha migración, ¿verdad? Y, ¿verdad? Los que están allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pues se requiere que se cuiden en el trabajo, porque de igual manera la migración está llegando en los trabajos. Los migrantes retornados este día aseguraron que no volverían a intentar irse para buscar el sueño americano, debido a los riesgos que corren luego de la toma de posesión del presidente Donald Trump. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Mire, un guatemalteco aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos. Una corte lo solicita para que enfrente la justicia por delitos relacionados con agresión sexual a 3 menores de edad. Ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Elder Alfredo Guerra Soto aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos. Una corte de Nueva Jersey solicitó que el guatemalteco enfrente a la justicia estadounidense por 9 cargos relacionados a delitos de agresión sexual a menores. Y también se informó que entre julio del año 2019 y agosto del año 2019, cuando tenía 15 años la víctima, Guerra Soto golpeaba sus glúteos mientras ella trabajaba. Este comportamiento fue evolucionando en contra de la víctima hasta que se llevaron a cabo relaciones vaginales y orales en contra de la víctima, identificado con la inicial ML, cuando ella era menor de edad. Y Guerra Soto también se compartieron videos y fotografías explícitas a través de teléfonos móviles y mensajes. Al aceptar ser extraditado, el trámite queda en manos de las autoridades guatemaltecas, quienes deberán informar a la justicia estadounidense para entregar a Elder Alfredo Guerra y que solvente su situación jurídica. Guerra fue capturado el 7 de enero en la aldea Llano Grande, en Quetzaltepeque, Chiquimula. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Corte de Constitucionalidad falla a favor del CACIF y suspende 4 artículos del presupuesto 2025. CODEDES y veteranos del ejército se verán afectados. Hablemos de dinero. La Corte de Constitucionalidad suspendió 4 artículos del presupuesto 2025, incluyendo algunos relacionados con los fondos para los consejos de desarrollo y para el pago a veteranos del ejército. La Corte de Constitucionalidad le dio la razón al CACIF luego de declarar con lugar de forma parcial una acción de inconstitucionalidad con la que suspende 4 artículos del presupuesto 2025, 2 de ellos relacionados con consejos de desarrollo y pago a veteranos del ejército. Con la resolución se deja sin efecto el artículo 118 relacionado con una ampliación por 2.000 millones de quetzales para fondos producto de donaciones. El segundo es el artículo 130 referente a desfinanciamiento del régimen de clases pasivas y civiles del Estado. El tercer artículo es el 135, donde se establecía que se podía ampliar el presupuesto hasta por los saldos por devengar de asignaciones extraordinarias de los consejos de desarrollo. Según algunos diputados, este y otros artículos vinculados a los CODEDES fueron parte elemental en las negociaciones para aprobar el presupuesto. El cuarto artículo es el 137 relacionado con la ampliación hasta por 300 millones de quetzales para el pago a los veteranos del ejército. Desde la Junta Directiva del Congreso se expuso que con los rubros afectados con la resolución se tendrá que buscar la forma de darle fondos para atenderlos. Eso no implica de ninguna forma que los veteranos militares o que las clases pasivas del Estado no vayan a ser atendidos en sus justas demandas. Y lo que creemos es que si es requerido que se aprueben desde el Congreso las ampliaciones presupuestarias necesarias para cubrir esos gastos que son requeridos dentro de esas leyes específicas, el Congreso deberá atenderlo de forma diligente. Mientras tanto, otros bloques también tuvieron su posición sobre este tema. Pero lo que está suspendiendo es la forma, porque en ese artículo se facultaba de una vez al Ministerio de Finanzas para que por medio de un acuerdo gubernativo pudiera hacer esas asignaciones. Eso no es viable porque en un presupuesto tiene que quedar plenamente establecido tanto la fuente de financiamiento, es decir, de dónde provienen los fondos y en qué se van a poder destinar, pero no dejar abierta la posibilidad de que a través de un acuerdo gubernativo lo puedan ajustar. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.